Y listo, ya está grabando. Voy a tratar de ser como lo más conciso posible en el desarrollo de las ideas, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de la tarea 4, análisis de los factores de comunicación no verbal. Hoy 30 de noviembre, 4 de la tarde, muchachos. La agenda para el día de hoy, espérenme, lo pongo en, ¿en qué? En pantalla completa. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la tarea 3, como siempre, ¿cierto? Retroalimentar la tarea anterior para de pronto abordar cosas puntuales para mejorar. Vamos a ver el objetivo de la actividad, los materiales de apoyo que hay para el desarrollo de esta actividad, las actividades que comprenden esta tarea y los conceptos pues, para entender bien cada una de estas actividades. Sí, pues en cualquier momento estaré atento a sus dudas e inquietudes de la actividad. La diligencia se toma automáticamente con su ingreso a la sala, muchachos, así que no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, inicialmente, fortalezas en el desarrollo de la actividad 3. Primero, el abordaje de las canciones, de los temas de las canciones, ¿cierto? Desde una sola canción, por ejemplo, de Prepárame la cena, o de Errante Diamante, o de ¿Por qué no se van de los prisioneros? Se abordaron los temas desde diferentes perspectivas, fue bastante interesante todos los aspectos que pudieron abordarse, ¿cierto? Tanto la historia de la canción como el tema de fondo de la canción, la historia detrás de la canción, eh, la aplicación a la implementación del tema de la canción en el contexto local del estudiante. Entonces fue bastante interesante mirar todas estas perspectivas que se propusieron. Mejoramiento en la gramática y en la redacción, ¿cierto? Se ha ido mejorando este aspecto. Y pues así como en el abordaje de los temas también hubo un interesante desarrollo de exposiciones orales, unos con material complementario, o sea, con presentación, con carteleras, con fichas mnemotécnicas, en fin, ¿cierto? Pero hubo un interesante abordaje de estas exposiciones. Y debilidades, muchachos, debilidades. Me gustaría hacer aquí un énfasis grande en lo que es el manejo de las IA, o más que el manejo, el abuso de las IA, ¿cierto? ¿Por qué digo abuso? Muchachos, yo soy consciente que las IA son una herramienta que hoy en día se está trabajando mucho en la parte profesional, en la parte académica, en fin, ¿cierto? Y no estoy en contra de su uso. Ojo ahí, no estoy en contra de su uso. Pero si ustedes dejan el 100% del trabajo a una IA, ahí sí estoy en contra de ello, porque ustedes ahí pues no estarían desarrollando los objetivos y las actividades que se están comprendiendo en cada una de estas tareas, ¿cierto? Entonces aquí lo que se busca sobre todo es apoyarse en estas herramientas. ¿Cierto? Ustedes proponen sus ideas, ustedes proponen sus argumentos, proponen su tesis, proponen eh, el marco de desarrollo de los textos que vayan a abordar, ¿cierto? No solo en este curso, sino en los demás cursos. Y si ustedes quieren de pronto tomar una idea de una inteligencia artificial, tómenla y pásenla a sus palabras, desarrollenla, entiéndanla, muchachos, porque muchas veces no, me pasó algunas veces que me presentaban un texto y en la exposición no entendían nada de lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque como el texto lo desarrollaron con IA, ni siquiera se tomaron el tiempo de analizar qué era lo que esta inteligencia artificial había desarrollado, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque sí es bastante grave, porque si ustedes desde ahorita no desarrollan estas competencias comunicativas, ¿cierto? De escritura, de lectura, de exposición o de argumentación de ideas, muchachos, se van a resentir más adelante en la falta de esas bases. Debilidades, presentación de aportes en el foro. Estamos esperando mucho para presentar avances en el foro.
a veces ni los presentamos y una vez presentamos el documento en el entorno de evaluación y pues eso ha tenido repercusiones graves en la calificación que se está realizando. Entonces, como siempre les he dicho, aborden las actividades de forma temprana. Y tesis, tesis, muchachos. Recuerden que todos los documentos que ustedes desarrollen parten de sus conocimientos, de su autoría, de sus percepciones, y que por lo tanto, si uno les dice desarrollen una tesis y unos argumentos, tienen que partir de ustedes, no del autor, no de la fuente de información, no de algún documento material complementario, sino de ustedes. Que ustedes se apoyen en otras fuentes de información para desarrollar la tesis o los argumentos, pues no hay problema, pero la tesis tiene que partir de ustedes, muchachos. Es una presentación de una postura propia, de una percepción propia, de una opinión propia. Entonces, eh, ténganlo muy en cuenta. Lo mismo en los argumentos, ¿cierto? Entonces, es importante, es necesario tenerlo en cuenta. Espérame un segundo. Si ha ingresado nadie más. Ah, bueno, ya han ingresado más estudiantes. Bienvenidos a todos los que han ingresado, a Paula, Laura, Andrés, Julie, bienvenidos a este espacio. Si tienen alguna pregunta, recuerden, abren su micrófono o me comentan por chat. Yo trato de estar pendiente de sus dudas, ¿vale? Y bueno, sigamos adelante. Sí pueden ver la presentación, ¿cierto, muchachos? Yo no pregunté. Sí, señor. Sí, Vale. señora. Vale, vale, gracias por responder. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta última actividad, muchachos? Ya estamos a nada de acabar, ya el último esfuerzo y finalizamos este semestre. El objetivo es analizar la comunicación no verbal de la exposición oral que ustedes presentaron, ¿cierto? Y a partir de ese análisis que van a realizar, van a desarrollar dos cositas. Una matriz y un texto explicativo. Más adelante vamos a profundizar en cada una de estas actividades. Materiales de apoyo que nos da el curso, texto sobre, bueno, un documento sobre texto explicativo, un texto que se titula El poder de lo que no se dice, es bastante interesante, recomendado, y un anexo que habla sobre el lenguaje silencioso, ¿cierto? Pues todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. Entonces también recomiendo abordarlo, muchachos. Recuerden que estos anexos están en la carpeta donde está la guía de actividades, por si de pronto no lo tenían muy presente. Entonces, no olviden el día de mañana, la verdad, ahorita pues como estamos corriendo con las calificaciones y la idea es que ustedes tengan una oportunidad de, en dado caso, corregir o mejorar sus actividades de la tarea 3. Entonces, estoy tratando de finalizar lo más pronto posible el proceso de calificación para que pues, ustedes puedan ver su nota con tiempo y puedan decidir si hay aspectos a mejorar o si ya se quedan con su calificación tal y como está. Entonces, tenganlo en cuenta, muchachos. Ya voy por el grupo 5084, esto por un poquito más de la mitad y voy hasta el 5096. Entonces, para aquellos que de pronto ya son de menos de ese grupo, o sea, 5069, 5070, 71, así hasta el 84. Entonces, si pertenecen a alguno de esos grupos, ya tienen su calificación en el apartado de calificaciones para que puedan revisarlo. Bueno, vamos a iniciar ya con el paso a paso de la actividad. Lo primero que se va a realizar es compartir el video, ¿cierto? Es decir, que ustedes compartan su video donde lo hayan subido en YouTube, en algún Drive, en alguna otra plataforma. Lo compartan su video. Recuerden que tiene que ser accesible. Me ha pasado en la calificación que algunos comparten un video que no me deja ingresar, pues ojo con eso, ¿cierto? Entonces van a compartir su video de la exposición.
Posterior a eso, van a realizar el análisis de este video, ¿cierto? ¿Qué van a analizar en este video? Comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal se divide en 4 factores. Ojo, me ha pasado ahorita incluso que hay, ustedes de pronto investigan otras fuentes de información y encuentran otros factores aparte de estos 4, ¿cierto? Pero cuando se pone uno a analizar, digamos, uno me hablaba sobre el factor del tacto o sobre el factor de, ¿cuál era el otro? Del silencio, creo que hacía referencia. Entonces, el factor del tacto tiene que ver con la proxémica, el factor del silencio tiene que ver con la paralingüística, en fin, ¿cierto? Lo que engloba todos los factores de comunicación no verbal son estos 4: kinésica, proxémica, paralingüística e imagen personal. Más adelante los voy a explicar cada uno para que tengamos bien en cuenta esto, lo que es cada uno de estos factores, ¿cierto? Pero en inicio, la idea es manejar estos 4 factores e identificarlos dentro de su exposición oral, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra primera columna, vamos a decir qué factor vamos a analizar. En la segunda columna, en qué momento específico del video, de la exposición, se desarrolla ese factor, ¿cierto? No vamos a decir en el video se desarrolló, no. ¿En qué segundo? ¿En qué minuto? ¿Cierto? Ser específico en esto. Y en el tercero, la tercera columna, vamos a presentar cómo se implementa, cómo se desarrolla este factor. Entonces, aquí nos muestra un ejemplo, factor kinésico en el minuto cero, bueno, hora cero, minuto cero, segundo 10. Entonces, aquí solo manejémoslo con minutos y segundos. Y dice, el autor mueve las manos para saludar. Aquí hay algo que tengo que dejar muy en claro, y es que todos los factores de comunicación no verbal tienen una intención comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Transmite un mensaje. Muchas veces estos mensajes tienen que ver con sentimientos o con emociones, ¿cierto? O, como en este caso, con acciones. Entonces, está saludando o está sonriendo o, por ejemplo, sonrió para demostrar tranquilidad o hizo un silencio para demostrar reflexión o movió las manos para presentar una mayor intensidad de la idea que está desarrollando, o estaba manoteando, o mejor dicho, ¿cierto? Si te dan cuenta, todos estos movimientos, todas estas acciones, todas estas expresiones, cargan un componente comunicativo, un mensaje. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, porque no es solo eh, expresar un contexto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me pasó con una estudiante que dijo, segundo 10 hizo contacto visual. Yo, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Ese contacto qué está expresando? ¿Qué me está diciendo ese contacto? ¿Está reflexionando? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Qué? ¿Cierto? Entonces, ténganlo muy en cuenta, muchachos. Y este va a ser el segundo aporte. Posterior a esto, ¿cierto? Vamos a dar paso con lo que es el desarrollo del texto explicativo. Entonces, eh, recuerden, también acá hago un pequeño énfasis, estos textos no van incluidos dentro de ninguna tabla. Y en la guía hay una tabla, sí, pero eso es para que ustedes hagan una estructura previa a el desarrollo. Esa tabla no hay que utilizarla. La idea es de una vez dar paso. Si no sé por qué la colocaron en la guía de actividades, la idea es de una vez dar paso al desarrollo de, el texto. Título, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, muchachos. La idea de esa tabla ni la miren, la verdad, porque eso siempre crea confusión. Entonces, la idea o la propuesta temática para cada uno de estos párrafos es la siguiente. En la primera, vamos a generalizar, ¿cierto? Primero, pues obviamente presentar el tema, entrar en contexto de qué fue lo que se trabajó en la exposición,
¿cierto? Entonces se habló sobre la esperanza o se habló sobre las dificultades o las consecuencias que trae la trata de personas en el mundo, en fin, ¿cierto? El tema. Y los factores de comunicación no verbal que se identificaron a modo general, o sea, solo se van a nombrar, no vamos a profundizar en ellos todavía. Ya en el segundo párrafo vamos a señalar uno o dos, tratemos de dejarlo por ahí en dos, porque si no se nos va muy extenso. ¿Cuáles fueron los factores o el factor, ¿cierto? Que incluso puede ser uno el que más se usó, más usado, ¿cierto? Si el que más se usó fue la kinésica, porque yo tuve muchas expresiones faciales y corporales, o de pronto fue la paralingüística, porque mi voz la modulé mucho, subí el tono, bajé el tono, hablé más despacio, a veces hablé más rápido para, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes empiezan a explicar cuál y por qué. En el tercer párrafo, van a explicar cómo podrían mejorar su exposición a partir de pues, el uso de los factores de comunicación no verbal, mejorando el uso, ¿cierto?, que le dieron. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, el factor de la cinética es muy importante porque es el que más expresividad le da al discurso de uno, ¿cierto?, como ponente o como estudiante, ¿cierto? Entonces, yo podría mejorar mi exposición, podría mejorar mi presentación haciendo un mejor uso de mis expresiones, tanto faciales como corporales, el movimiento de mi cuerpo, todo esto, ¿cierto? Entonces, él lo abordó desde el punto de vista de la kinésica. Hubo otro estudiante que me dijo que hubiera podido mejorar su exposición si en su imagen personal se hubiera preparado de una forma más formal, ¿cierto? Porque cuando hizo la exposición lo hizo de una forma muy informal, iba vestido creo que con una camiseta y una pantaloneta, y eso se evidenciaba en el video. Él decía, ahorita que estoy analizando ese video, me doy cuenta que pude haber mejorado mi exposición con una imagen personal más formal. Entonces, ustedes analizan de pronto desde qué factor de comunicación no verbal se podría mejorar esa presentación, esa exposición que ya hicieron, ¿cierto? En el cuarto párrafo van a abordar lo mismo. Uno o dos, tratemos de no ampliar tanto el abanico porque los párrafos quedan muy largos. ¿Qué factor de comunicación no verbal no se usó? ¿Cierto? Y si se usaron los cuatro, ¿cierto? Si se usó la kinésica, la proxémica, la paralingüística y la imagen personal, entonces, ¿cuál fue el que menos se usó? ¿Cierto? Y cuál debería mejorar. Entonces, el que menos se usó, unos me decían que la proxémica, que porque estaban solos, no había un acercamiento con otra persona, otros me dijeron que la imagen personal, porque hizo la presentación muy cerca, ¿cierto? O sea, no, salía como del cuello para arriba, entonces no se alcanzaba a evidenciar bien cuál fue la imagen personal que desarrolló al momento de la exposición, en fin. Entonces ahí lo mismo ustedes analizan cuál fue el que menos se usó, cuál fue el que se debería mejorar y todo esto. Y por último, pues van a concluir su texto explicando cómo los factores de comunicación no verbal aportan o aportaron, ¿cierto? Ya teniendo el video, ¿cierto? Ya veis si empieza uno a verse después de haber hecho la exposición y entonces empiezan a analizar cómo se puede mejorar, qué se puede mejorar, eh, cómo se puede abordar de forma diferente, ¿cierto? Muchas veces eh, cuando hacemos una actividad o cuando hacemos una presentación o cuando, no sé, un discurso, una charla en un encuentro de familiar o en un encuentro académico, damos un discurso, decimos algunas palabras que después decimos, oiga, yo si hubiera dicho tal cosa, o si lo hubiera hecho de tal forma, o si lo hubiera abordado por este lado, ¿cierto? Entonces empezamos como a analizar eso. Esa es la idea en la conclusión, que nosotros concluyamos cómo podríamos mejorar, ¿cierto?, nuestra presentación
a partir de un mejor uso, de una mejor implementación de los factores de comunicación no verbal, ¿cierto? Y pues haciendo un mejor uso, ¿cómo podría mejorar esto nuestra parte expresiva? No solo lo llevemos al punto de la exposición acá, sino en general en nuestra interacción con un compañero, con mi familia, con un amigo, en mi trabajo, en mi universidad, en fin, ¿cierto? Cómo esa comunicación no verbal puede aportar a su forma de comunicar, a su forma de interactuar con otros. Entonces, aquí la idea no solo, porque si solo la exposición, sino la idea es ampliar un poco casi el abanico de opciones. Vale, muchachos, hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario respecto a lo que es la matriz uno y el texto explicativo? ¿No hay dudas, muchachos? Bueno, sigamos adelante. Aquí ya vamos a empezar a analizar los conceptos. Entonces vamos a explicar qué son los factores de comunicación no, bueno, cuáles son y qué son los factores de comunicación no verbal. Entonces, primero está el factor asociado al lenguaje verbal, ¿cierto? Ojo, no es lenguaje verbal, es que está asociado, que es la paralingüística. ¿Por qué está asociado? Porque cuando nosotros hablamos, manejamos un tono de voz, ¿cierto? Muchas veces eh, como el tono tiene que ver más como con la intencionalidad con la que hablamos. Cuando una persona está enojada, se le nota en el tono de la voz, cuando está cansada, cuando está triste, cuando está alegre. Ese tono se evidencia como ese sentimiento. Cuando hablamos con un ritmo muy rápido, ¿cierto? Casi siempre denota nerviosismo, inseguridad, ¿cierto? Empezamos a hablar como a toda velocidad y muchas veces no se nos entiende qué es lo que estamos diciendo, ¿no? El volumen de la voz, a veces hablamos muy alto, muy bajo, y lo mismo, eso también puede estar ligado a un sentimiento, a una emoción. Cuando estamos hablando muy alto, puede ser porque estamos o de mal genio o muy contentos, ¿cierto? Empezamos a expresar esa felicidad a través del volumen de nuestra voz. El silencio, yo les decía, el silencio hace parte de la paralingüística y el silencio también comunica. Un ejemplo, cuando ustedes están hablando con otra persona y le hacen una pregunta incómoda, ¿cierto? ¿Cómo le fue en el parcial? ¿Cómo le fue en la actividad? Se hace el silencio. ¿Qué podría uno entender de ese silencio? ¿Qué podrían entender ustedes, muchachos? Que le fue mal. Exactamente, exactamente. Que le fue mal, que no hizo el parcial, que, mejor dicho, ni pregunte, la verdad, ni pregunte, ¿cierto? Entonces, ese silencio comunica. Lo mismo el timbre de la voz, pues eso también ya está más ligado como a la parte que quiere hablar la persona, ¿cierto? El timbre es más difícil modular, pero de todas maneras se puede observar como algo que también comunica dentro de este factor asociado al lenguaje verbal. Y ya, pues más adelante entramos con lo que es la kinesia, que es un factor asociado al comportamiento, es decir, al movimiento, a la acción del cuerpo en general, ¿cierto? Ahora,
Digo del cuerpo en general, pero lo vamos a dividir en dos partes. Parte número uno, la expresión facial, ¿cierto? Que ahí está la mirada, de pronto si hacemos algún movimiento con la cara, ¿cierto? Miramos para otro lado cuando vemos a una persona que nos desagrada. Estas cositas, ¿cierto? Cuando miramos mal a alguien, eh, todo esto va ligado a la expresión facial. Y más abajo, o en la segunda parte, es la expresión corporal, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies, incluso, ¿cierto? Con la postura que adoptamos, la forma en que nosotros, eh, ¿cómo decirlo? Nos sentamos o nos disponemos frente a la otra persona. Por una persona con la que uno tiene confianza, con la que ya hay de pronto una relación de amistad, uno se sienta tratando de estar cerca de la persona, dispuesta para hablar con ella y todo esto. Cuando de pronto uno está al lado de un desconocido o al lado de una persona que de pronto con la que no quisiera interactuar, ¿cierto? Uno trata como de darle la espalda, de no dar el espacio para que haya una interacción. Y todo esto se evidencia con nuestra postura, nuestra forma de sentarnos, lo que hacemos con los brazos, de pronto cruzamos los brazos, miramos para otro lado, en fin. Todas estas acciones que hacemos con nuestra cara y con nuestro cuerpo comunica. Y aquí, si se dan cuenta, la parte de proximidad está relacionada tanto con la kinésica como con la proxémica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma en que interactuamos con otros. Un ejemplo es uno a un desconocido muchas veces ni le da la mano. Uno, buenos días y sigue el largo. Uno a un amigo, si hay un contacto. ¿Cierto? Si hay de pronto un abrazo, o una palmada en el hombro, o le da a uno la mano, en fin, ¿cierto? Entonces, esos movimientos, esas acciones que nosotros adoptamos con nuestro cuerpo, también tienen una expresión. Si yo voy y abrazo a alguien, estoy demostrando mi afecto, mi felicidad por estar con la otra persona. Ahora, ojo acá, cuando hablamos de proxémica y esa proximidad o ese espacio personal, tiene que ver con la confianza que yo le doy a la otra persona para acercarse a mí, ¿cierto? Vuelvo y retomo el ejemplo. Uno con un desconocido, uno se, mm, por mucho, uno lo saluda con la mano o sencillamente le da la mano de forma formal. Apretón de manos y suelte. Esto no se acercan más, no pasan de, póngale usted 50 centímetros, 60 centímetros. Hay una distancia entre mí y la otra persona. Cuando ya estamos hablando de pronto una relación de amigos, ya hay ya compartimos un espacio personal más cercano. Yo puedo pasar el brazo por encima del hombro de un amigo para hablar, para recochar, para bromear con él, en fin, ¿cierto? Ese espacio personal se está compartiendo sin que resulte, pues, llamémoslo así, incómodo o antinatural. Entonces, a medida que la relación se va haciendo como más íntima, ese espacio personal es más compartido con la otra persona. Entonces, si vamos cerrando el círculo con la familia, uno la familia la abraza, uno con la familia puede, no sé, compartir una mesa, compartir un espacio sin que sentirse uno incómodo y cerrando aún más el círculo del espacio personal, pues ya sería con la pareja, ¿cierto? Uno con la pareja comparte abrazos, comparte expresiones de afecto sin que haya esa incomodidad. Entonces, recuerden, eso es como, reconozcámoslos o identifiquémoslo por círculos. Entonces es desconocidos, amigos, familia, pareja, ¿cierto? Entonces, a medida que se va acercando, que la relación es más íntima con uno, ese círculo se va cerrando y eso es a lo que llamamos proxémica.
Y por último, es lo que se refiere a la imagen personal, que se refiere a su estilo, a su identidad, a lo que lo identifica, ¿cierto? Que en su forma de vestir, en sus rasgos físicos, en sus gestos comunes, no en un momento específico, sino comúnmente. Hay veces que nosotros conocemos personas que dicen, uy, tiene una cara de bravo siempre, una cara de enojado, una cara de amargado, ¿cierto? Entonces, esos gestos comunes, constantes, pueden definir el estilo de la persona, su forma de caminar, una forma de caminar de una persona seria, de una persona más alegre, de una persona, en fin, lo que puede llegar a definir a una persona, sus movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que puede llegar a identificar a una persona en su contexto natural, ¿cierto? En su continuidad o en su diario vivir, ¿cierto? Eso puede llegar a identificar a una persona y eso es lo que podríamos llamar imagen personal. Bueno, hasta acá alguna pregunta, muchachos. Estos factores tenemos que tenerlos muy claros, muchachos, para poder desarrollar tanto la matriz como el texto. Entonces, ¿claros estos conceptos? Profe, estos conceptos también están, por decirlo así, en lo que anexaron de los documentos de PDF de la guía, ¿cierto? Creo que no. Te soy sincero, salgamos de la duda de una vez. Espérenme un segundo. Es que estaba viendo, pero los cuadros como tal, usted así como los tenía, no, están, Ah, no. creo, un poco más explicados, ¿sí? O sea, no así el solo nombrecito, no, sino el nombre y de paso pone los componentes, bueno, y explica qué tanto 1.50, bueno, lo de proximidad y eso, ¿cierto? Ok. Entonces, pues miré ahí eso, ¿no? Entonces, pues quería salir de la duda también. Si puedo No, usar eso, esa información como sí, referencia claro para que sí. resolver esa actividad. Claro que sí, claro que sí. Incluso si quieres les comparto la presentación en el foro para que ustedes puedan tenerla a la mano. Lo que pasa es que yo Ah, aquí listo, lo que hago es comprimir toda esta información, pues para no traerles un poco de texto largo, sino que ahí puedan tener esto como muy a la mano. Mirando aquí el documento sobre domina el lenguaje sin palabras, el anexo 6, el que les comenté al inicio, mm, sí habla sobre kinética, habla sobre proxémica, sobre paralingüística o paralenguaje y sobre imagen personal. Ah, de aquí viene el lenguaje del tacto. Ve, yo no me daba cuenta de esto. Y de la cronémica, que era lo otro que me había hablado el muchacho, el estudiante. Ve, este sí no lo había visto. Me han dicho que era interesante, pero no lo había visto. De hecho, les recomiendo de verdad este documento. Trae ejemplos, trae imágenes, trae explicación. Recomendadísimo este anexo 6. Listo. Entonces, yo les comparto esto y pues aparte les recomiendo también el anexo 6, muchachos, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre lo que es el texto explicativo. Y ojo acá, recuerden que cada texto que hemos desarrollado tiene unas características eh, principales o fundamentales, más que principales, ¿cierto? Entonces el texto, eh, la tarea 2, el texto autobiográfico de memorias personales, tenía dos características, que era descriptivo y narrativo, ¿cierto? El de la tarea 13 que acabo de pasar era argumentativo, ¿cierto? Que decía que todas nuestras
propuestas, todas nuestras afirmaciones deberían ir sustentadas en diferentes tipos de argumentos, ya sea basados en una autoridad, basados en unos datos, basados en unos hechos o en unas experiencias propias, ¿cierto? Ahora, este texto explicativo tiene una característica fundamental y es que es objetivo. ¿Qué quiere decir con que el texto explicativo es objetivo? En que en este tipo de textos no se pueden presentar opiniones, ni sentimientos, ni pensamientos del autor. Ojo acá, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a hacer juicios de valor, que no vamos a expresar o a juzgar eh, ideas. ¿Cómo lo logramos? Cuando nosotros estamos analizando nuestra exposición oral. Entonces lo hice muy bien, me expresé de gran manera, eh, este apartado expresó de forma muy clara lo que se quiso decir, ¿cierto? Aquí estamos generando opiniones o estamos expresando opiniones en cuanto a la exposición que estamos analizando. Aquí, ¿qué se debería hacer? Yo les doy un ejemplo respecto a esto, y es como un noticiero, ¿cierto? Remítanse a presentar la información. Por ejemplo, mirando un video o acordándome de un video de un estudiante, él decía que en su exposición solo miraba hacia un punto, ¿cierto? No movía la vista, no miraba hacia otro lado y de pronto el tono era muy estático, o sea, no subía ni modulaba la voz ni nada de eso. Entonces, si fuéramos a hacer un texto, un párrafo explicativo sobre esto, podemos decir que el estudiante presenta falta de movimiento, de desarrollo del factor de la kinésica, ya que no se presentan expresiones faciales o movimientos corporales que aporten o apoyen la idea que se está desarrollando. Si se dan cuenta, hasta ahí no hemos hecho ninguna opinión, ni dado ningún valor, ni juzgando lo que es presente. Simplemente estamos presentando nuestro análisis de forma objetiva. Eh, mm, Sigamos con el ejemplo. De igual forma, el estudiante presenta una imagen personal en la cual expresa su, no sé, desinterés en la realización del ejercicio, aparte de que de fondo se escuchaban ruidos que muchas veces eh, distraían al observador de la exposición de lo que se estaba diciendo, ¿cierto? Si se dan cuenta, dije muchas cosas sobre el video, pero en un momento dije que lo hizo bien o que lo hizo mal, o que estuvo mal lo que hizo, o que pudo haber mejorado, sino estoy remitiéndome solo a dar la información. Eso, ¿cierto? Es más o menos la idea de lo que es el texto explicativo. Presentar hechos de forma directa, ser directos con lo que estamos diciendo. Ojo, en cuanto a lo que se refiere a analizar o expresar el texto, o bueno, la exposición, perdónenme que ando un poco enredado con la idea. Cuando después nos pide que expresemos qué es lo que se puede mejorar, ahí ya pueden ustedes empezar a presentar sus ideas de forma directa también, ¿cierto? Entonces, si el estudiante está haciendo un análisis de su propia exposición, puede decir, se podría decir que a partir de este análisis se podría mejorar la kinésica si se usara expresiones que aportaran más al desarrollo de la idea, así como, no sé, acciones o movimientos corporales que le dieran más fortaleza o seguridad
al momento de expresar lo que está exponiendo, ¿cierto? Entonces, si me hago entender en este aspecto, muchachos, eso también me gustaría que quedara bastante claro, porque es importante en la forma en que vayamos a abordar esta exposición. Tengan en cuenta que ustedes se van a analizar o se van a evaluar a ustedes mismos, ¿cierto? Entonces es importante que sean objetivos tanto con el análisis, ¿cierto? Con la presentación de hechos directos de lo que sucedió, así como los aportes que hagan para mejorar estos factores de comunicación no verbal que implementaron o pues, que desarrollaron de forma pertinente. ¿Cierto? Entonces, si lo hacemos de forma positiva, entonces se realizó una pertinente implementación de la paralingüística porque se usaron diferentes eh, tonos de voz o volúmenes al momento de expresar ideas, resaltando unas y al bajar el volumen, reflexionando en otros momentos, ¿cierto? Entonces la idea es jugar con estas cositas, ser directo, ser objetivo con lo que se dice, pero, ¿cierto? Aportando lo que analizamos de esta exposición que hicimos. Muchachos, ¿queda claro este punto? Si Profe, una tiene, pregunta entonces, cuéntame. para aclarar. Bueno, eh, lo que yo entiendo, sí, usted me corregirá. Esto, el texto explicativo es sobre el video que nosotros hicimos y sería más o menos una presentación como crítica de sea bueno o sea malo de lo que se hizo o lo que no se hizo en el video. ¿Es correcto? Mm, si le cambiamos la parte de la crítica, sí, porque no es crítica, es eh, explicar, ¿cierto? O definir lo que sucedió dentro de la exposición, ¿cierto? Entonces, por eso te digo, no vamos a decir si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal, sino que simplemente vamos a explicar. Les voy a cambiar esta palabra para hacerla como más claro. Vamos a informar a través de nuestro texto qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo abordamos desde el punto de vista de los factores de comunicación no verbal, vamos a analizar, por eso les decía, aborden por uno o dos factores de comunicación no verbal en cada párrafo, sea cual sea el que vayan a trabajar. Y si trabajan con la kinésica, entonces analicen. ¿En el texto expositivo se implementó la kinésica? Sí. ¿Fue el factor de comunicación no verbal más relevante? Sí. ¿Por qué? Entonces empezamos a definir, a informar, porque se realizó una gran cantidad de expresiones o un gran cambio de expresiones y de movimientos del cuerpo que aportaban un componente comunicativo en la exposición, ¿cierto? Nuevamente, si te das cuenta, estamos siendo objetivos en lo que estamos explicando, en lo que estamos informando. Entonces, lo que tú dijiste es correcto, menos la parte de la crítica, porque no estamos criticando, estamos analizando, estamos explicando, estamos informando sobre lo que pasó en esta exposición. No sé si quedó claro ese Listo, sí, punto, señor. Guillermo, ¿vale? Sí, señor. Perfecto. Les voy a dar otro ejemplo muy general, ¿cierto? Yo les decía, tengan en cuenta que es como un noticiero. Un noticiero no juzga un suceso, ¿cierto? Sino que simplemente informa qué fue lo que pasó. En tal lado sucedió tal cosa, están involucrados tales personas, se pueden presentar tales circunstancias, tales consecuencias, perdón, se está llegando a tales acuerdos, en fin, ¿cierto? Se remiten simplemente a presentar la información de un hecho, de un suceso, ¿cierto? Aquí lo mismo,
se van a remitir simplemente a presentar la información que ustedes analizan de su exposición en relación a cada uno de los factores de comunicación no verbal que ustedes eligen. Entonces, si se dan cuenta, espérenme un segundo, aquí cojo un poquito para atrás. Ah, no me pasé. Acá, si se dan cuenta, entonces apliquémoslo al párrafo 2, por ejemplo. Entonces dice, señalar el factor de comunicación no verbal más usado. Entonces, digamos, la paralingüística, ¿cierto? Entonces empezamos a analizar esa paralingüística y a informar cómo se implementa la paralingüística, por qué fue la más usada, ¿cierto? Dando ejemplos. Eh, ¿Por qué, siendo ustedes los que hicieron la exposición, por qué creen que esta paralingüística es la que más se usó? ¿Cierto? Entonces ustedes pueden ahí informar por qué esta se podría decir que ayudó a darle más fuerza al mensaje que se estaba dando, ¿cierto? Entonces, yo le escribí a un estudiante en el foro, hay unas palabras que nos pueden ayudar en la objetividad. En vez de decir yo creo que, o, o sea, en vez de dar una opinión, podemos convertir esa opinión en objetividad al decir que, se podría decir que, se infiere que, se evidencia que, ¿cierto? Que no estamos afirmando, sino que estamos presentando una idea. Entonces, si yo digo, se podría decir que a partir de la exposición oral, más específicamente en la presentación de la tesis, por ejemplo, eh, se evidencia un paralenguaje o un factor de paralingüística que expresa una idea más fuerte al usar un volumen de voz más alto y un ritmo, ¿cierto? Una velocidad de voz más lenta para hacer un mayor énfasis. Nuevamente, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, a partir de estas palabritas, ¿cierto? Ténganlas muy en cuenta. ¿Cierto? Se podría decir que se evidencia que se infiere que les puede ayudar a convertir esas opiniones en ideas objetivas. Listo, muchachos, entonces tener muy presente lo que es la objetividad en el desarrollo de nuestros textos. Bueno, esto ya lo ha trabajado con ustedes. Tengan en cuenta la planeación del texto, la presentación de aportes, teniendo en cuenta lo que nos requiere la guía, ¿cierto? En el foro, yo siempre en el mensaje inicial hago un paso a paso de la actividad, una descripción de la actividad. Aparte hay una infografía donde está la actividad, hay una guía de actividades donde está lo que requiere, ¿cierto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Puede sonar muy lógico, muchachos, pero hay estudiantes que a partir de lo que entendieron, ¿cierto? Hicieron un texto que no tenía relación con la actividad. No hicieron un texto que no tenía que ver y aparte no hicieron otras cosas que debían hacerse, como la exposición oral. Entonces, muchas veces por no revisar estos puntos, ya sea el mensaje que dejé yo, ya sea la infografía o ya sea la guía de actividades, pues al final en la calificación esto se ve reflejado, muchachos, porque no es simplemente, si el texto, el último texto es un texto explicativo, no es simplemente hacer un texto explicativo de lo que sea y presentarlo, sino que la actividad nos requiere unos puntos, unos pasos y hay unos criterios de evaluación, entonces ténganlo muy en cuenta. Y pues compartir este tipo de avances en el foro, porque yo los puedo direccionar. Digo, bueno, muchachos, aquí hay una confusión, aquí hay un aspecto a mejorar, aquí se está adelantando de forma pertinente, ¿cierto? Según sea el caso, puede variar. Recuerden presentar sus avances al foro. Ojo, aquí hago un paréntesis chiquito y es que esta actividad finaliza de este martes en 8. Espérenme, les confirmo.
Les confirmo bien exactamente. Decía que el 10. El 10 de diciembre, sí, señor. Y el 10 de diciembre es un martes. Así que sí, de este martes que viene en 8. ¿Qué quiere decir esto? Que estaré revisando foros hasta el viernes que viene. ¿Cierto? El próximo viernes a mediodía dejo de revisar foros. De pronto, abro un espacio, como hice con las anteriores tareas, de aula abierta, que es que yo les comparto una sala de Teams, así como este encuentro que estamos haciendo, que ustedes pueden ingresar en cualquier momento, en el horario que yo les comparto, más o menos lo hago de 4 a 6 de la tarde, para presentar sus últimos avances, ¿cierto? Si tienen de pronto alguna duda antes de compartir su documento al entorno de evaluación. Entonces, trato de hacer este espacio de aula abierta para que pues, aquellos que tienen dudas antes de subir su documento puedan hacerlo, o de pronto suele suceder estudiantes que no pudieron por cuestiones personales o laborales presentar sus aportes al foro, y en vez de que se quede sin revisar, vienen a este espacio, me comparten su documento, yo en este mismo espacio lo reviso y les comparto una retroalimentación sobre esto, para ver si de pronto hay algún aspecto a mejorar o si ya cumplió con lo que requiere la guía y pueden compartirlo en el entorno de evaluación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de esta actividad, quedan 6 días y finaliza. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Y por último, hay unas conclusiones que la verdad son bastante, perdón, bastante personales, ¿cierto? Que la idea es que ustedes las contesten con la mayor sinceridad posible para mejorar la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante el lenguaje corporal? ¿Por qué el texto explicativo es importante en nuestro desarrollo académico y profesional? ¿Y por qué es importante poner en práctica la comunicación en nuestras interacciones cotidianas, ¿cierto? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque parte de nuestras respuestas, nosotros empezamos a diseñar, porque las actividades del curso varían de semestre a semestre, entonces esto nos ayuda a diseñar las actividades para el siguiente periodo, pues ya sería para el otro año. Entonces, por favor, sean muy sinceros, sean muy coherentes en cuanto a su experiencia al responder estas conclusiones. De todas formas, como tal, estas conclusiones, si no estoy mal, esperen un segundo, no tienen una calificación. No, si no tienen una calificación. Entonces, vuelvo y digo, sean muy sinceros con la respuesta que den acá. Y esto también pues lo comparten en el foro como cuarto y último aporte. Tengan en cuenta la retroalimentación, muchachos, es importante. Ya tranquilos que ya casi eh, se libran de mí, digo yo molestando. Y ya para el documento final, tener en cuenta que el documento debe tener portada. Por tanto, muchachos, no me presenten documentos sin portada. Debe tener 3 objetivos. Debe tener el enlace de la exposición que se está analizando, o sea, esta exposición oral, la matriz 1 sobre factores de comunicación no verbal en su exposición, y un texto explicativo, que es el del análisis explicativo de esta exposición. Y pues las 3 preguntas de conclusiones. ¿Vale, muchachos? Ojo con el plagio, muchachos, ojo con el plagio. No compartan sus documentos con otros compañeros, ni en grupos, ni en nada de esto. En esta actividad 3 me pasó que
se están rotando los trabajos de un grupo a otro, porque a veces creen que uno como docente no se da cuenta o que la plataforma no se da cuenta y sí se da cuenta, muchachos, sí se da cuenta. He tenido situación como con 4 estudiantes que ya sea que lo compartieron o alguien del grupo compartió el aporte de un compañero y se lo pasó a otro estudiante de otro grupo, ¿cierto? Y ahorita están con la calificación en cero, ya les quedó en cero la calificación, muchachos. Entonces, ojo con eso, ojo, 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 porque ya finalizando, ¿cierto? La idea no es como dar ese paso en falso para que no podamos cumplir con las expectativas de este curso, ¿vale? Y pues ya lo que se refiere a la rúbrica de evaluación, esta actividad tiene un total de 125 puntos, que son de la matriz, 35 puntos de los factores, bueno, el texto explicativo, factores de comunicación no verbal en el texto explicativo son 35 puntos. Las características del texto explicativo, por eso hacía tanto énfasis en la objetividad, porque si ustedes empiezan a presentar sus opiniones, sus juicios de valor, ¿cierto? Es bonito, es feo, se hizo bien, se hizo mal, estas cositas que no son pertinentes a lo que es el texto explicativo, pues les va a bajar un poquito la calificación. Aquí son 30 puntos. La coherencia, gramática, redacción, en fin, son 20 puntos. Y tun, 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 bueno, sí decía, uso de plantilla y estructura del trabajo, que, o sea, que esté todo lo que se requiere de la actividad. Son 5 puntitos ahí, que ya están asegurados, ustedes presentan todas sus eh, actividades, ¿cierto? Entonces, aquí esos 5 puntos están asegurados. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Ninguno, muchachos? Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario final, que creo que es importante eh, bueno, pues, miren que hasta ahorita que leo los mensajes del chat, me pregunta Laura Sofía Lozano Osorio, ¿el video tiene que ser de la tarea anterior o se puede cambiar? La idea es que trabajemos con el que se hizo en la exposición oral de la tarea número 3, ¿cierto? Pero si ustedes ven de pronto que por cuestiones de sonido, que por volumen de la voz y todo esto, lo quieren volver a hacer, mientras o sea, la idea es que se vuelva a exponer lo que se realizó en el texto argumentativo, ¿cierto? No sobre cualquier tema, sino sobre lo que se trabajó en el texto argumentativo. Adelante, adelante, no hay ninguna limitación en ese aspecto. Bueno, ahí también responde a lo que comentaba Cristian. 25 puntos. Llegado el caso que quiera mejorar, así sea por 25 puntos, ¿cómo se daría? Cristian, ¿te refieres a mejorar qué? ¿A lo que es la exposición? O a qué haces referencia específicamente? Como que no está. Bueno, creo que fue el video, si no estoy mal. Vale, sí, exactamente ese era como el último comentario que quería hacer. La idea de que yo ahorita esté corriendo con las calificaciones, porque como te decía, ya voy en el grupo 5084, he calificado más o menos 17, 18 grupos de 30, es que terminar más o menos el lunes, a más tardar el martes a mediodía, y que ustedes tengan un
pequeño lapso de tiempo, por eso los invito a estar muy pendientes para que puedan, en dado caso, porque no digo que todos tengan que corregir, sino si ustedes tienen la oportunidad de corregir, tienen el tiempo, la disposición, la voluntad de corregir, me lo presenten a más tardar el 4 de diciembre. 4 de diciembre es el miércoles, ¿cierto? Entonces, por favor, muchachos, muy pendientes de su calificación. Si quieres mejorar, adelante, háganlo, me vuelven a enviar el documento, ¿cierto? Por correo interno o por correo institucional, yo lo estaré revisando y quiero mostrarles una imagen para que se den cuenta por qué es que les digo que hasta el 4 de diciembre, ahora no encuentro, aquí está. Me descargo la imagen. Y descargo esta otra imagen. Compartir pantalla. Bueno, en este momento estoy compartiendo pantalla. Entonces, ¿me confirman, por favor, si pueden ver la imagen? Sí, señor. Listo, vale. Si se dan cuenta, esto nos lo compartieron el jueves en una reunión docente que se hizo. Se supone que la calificación de la tarea número 3 va hasta el 3 de diciembre. Es decir, hasta el bueno, esto todavía en noviembre. Hasta el martes, ¿cierto? Y el 4 ya tenemos que cerrar tanto la tarea 3 como todas las demás. Esto es a lo que se refiere nota 1. Nota 1 es cuando las tareas 1, la tarea 2 y la tarea 3 se computan en una sola nota, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, si ustedes me presentan después del 4, ya no voy a poder recibir más porque no voy a poder modificar esas notas. La idea es que ustedes, lo que me presenten el 4, yo el 5, ¿cierto? El jueves, muy temprano, si de pronto lo pueden enviar antes de medianoche, muchachos, sería muy, muy agradecido por eso, ¿cierto? Entonces yo madrugo, reviso los que me enviaron de pronto después de las 5 de la tarde, que espero que no sean muchos, y cierro notas totalmente y esas notas después ya no se pueden modificar. Y lo mismo va a pasar con la tarea número 4. ¿Cierto? Si se dan cuenta, la tarea, la calificación, porque ya dijimos que la actividad finaliza el 10, la calificación finaliza el 17, donde dan una semana para calificar y debemos cerrar esa nota el 18, al día siguiente. ¿Por qué nos aprobaron también con esto? Porque las habilitaciones van del 16 al 19 de diciembre. Si nosotros no cerramos notas el 18 o antes, los estudiantes no van a poder saber si tienen que habilitar o no los va a dejar, porque si hasta que no se cierre notas, no les va a salir habilitado el curso. Entonces, ojo ahí, no recibiré fechas, documentos después de estas fechas. Ahora, esta es la otra que quería mostrarles para que se den cuenta que ni siquiera es una cuestión del curso o de nosotros como docentes que no queramos apoyarlos en esta última parte, sino ahí dice, una vez se reporten la nota 1 y la nota 2, no podrá ser reversado el proceso. Por tanto, asegúrese de que no haya inconsistencia. Esto se refiere a que no pueden hacerse modificaciones, ¿cierto? Porque una cosa es lo que sale en el campus virtual, ¿cierto? En el curso como tal, yo después tengo que migrar esas notas al centralizador, que es que sale en el sistema, y cuando yo cierro el campus y cierro el centralizador, ya no se puede hacer ninguna modificación. Incluso,
y eso lo implementaron este año, y es que después de que se reporten nota 1 y nota 2, ¿cierto? O sea, todas las actividades, se van a limitar los permisos en el curso. O sea, ya ni siquiera voy a tener la opción de modificar alguna cosa, así que solo en el campus y no en el centralizado, sino que ya no me van a dejar entrar a la parte de evaluación de sus actividades. Entonces, les muestro esta evidencia como para que tengan en cuenta esta información. Listo, muchachos. Entonces, por favor, sean muy conscientes de esta última brecha, este último espacio, no solo pues para desarrollar sus actividades, cumplir sus expectativas, aprobar el curso, no con 300, sino con 400, 500 puntos, que es lo máximo, sino que sin importar las circunstancias, porque me han escrito mensajes, profe, que es que mi computador, profe, que la conectividad en el sector donde estoy, en fin, eh, no puedo, no es que no quiera, sino que no voy a poder tenerlas en cuenta para después de esto. Luis Guillermo, no, en esta encuentro no hay asistencia, porque cuando ustedes ingresan a este espacio, de una vez el Teams me genera un listado de asistencia, así que no te preocupes, ¿vale? Muchachos, les agradezco su participación, les agradezco su asistencia a este encuentro. Voy a finalizar la grabación para que no quede tan largo el video.